Historia 1. El cuarto piso del edificio de la ciencia. Era mi primer año en la Universidad Nacional de San Marcos, una de las más antiguas y prestigiosas de Lima. El campus era un laberinto de edificios antiguos y modernos, con pasillos que parecían no llevar a ninguna parte y aulas que guardaban secretos centenarios. Pero de todos los edificios ninguno tenía tan mala fama como el edificio de las ciencias, un viejo y sombrío prolite de laboratorios de biología, química y física. El edificio tenía 4 pisos, pero nadie hablaba del cuarto. Los estudiantes de años superiores susurraban historias sobre experimentos fallidos, profesores desaparecidos y sombras que se movían en los pasillos vacíos. Yo, siendo ese escéptico de primera, no creía en esas tonterías. Hasta que una noche, todo cambió. Era octubre y los exámenes parciales estaban a la vuelta de la esquina. En mi grupo de estudio y yo decidimos quedarnos hasta tarde en el laboratorio de biología para repasar. Éramos 4, Ana y una chica brillante, pero a su prestigiosa. Carlos, el típico bromista del grupo. Lucía, la más colada, pero también la más observadora, y yo, el líder no oficial del grupo. El laboratorio estaba en el 3er piso, y hemos decidido que avanzaba la noche, el edificio se vació. A las 10 p.m., el guardia de seguridad nos avisó que serían en 1 hora. Decidimos aprecarla al máximo el tiempo, y seguimos estudiando. Pero a las 10:45 p.m., en ocurrió las luces del pasillo como un sarrón a parpadear. Ana fue la primera a notarlo. ¿Escucharon eso?, preguntó, mirando hacia la puerta. Nos quedamos en silencio, inzontas lo oímos. Un sonido de pasos arrastrándose en el piso de arriba, en el 4º piso. Debe ser la guardia, dice, tratando a calmarlos. Pero Carlos, siempre el bromista, sonrió y dijo, o sea, la fantasma del 4º piso. Ana lo miró con ojos de odio, pero antes de que pudiera decir obra, las luces se apagaron. El laboratorio quedó sumergida en una oscuridad total. Lucía encendió la linterna de su teléfono y su cara pálida e iluminada desde abajo pareció la de un fantasma. Que pe un dexiri el susurro. Salimos al pasillo, donde las luces de emergencia propagaron iluminación rojiza. Los pasos en el 4º piso eran más fuertes aún, como si llenos arco algo estuviera caminando de un lado a otro. Ana sugirió que fuéramos a buscar al guardia, pero cuando llegamos a la escalera no dimos cuenta de que la puerta que lavaba al 4º piso estaba abierta. Esa puerta siempre está cerrada con llave, murmuró Carlos. Su tono de bromista había desaparecido. De repente un grito desgarrador resonó desde arriba. Era un sonido que no parecía un mono, un grito de agonía y desesperación que nos heló la sangre. Lucía sugirió que almáramos a la policía, pero ninguno de nosotros tenía señal. Ana comenzó a rezar en voz baja, mientras Carlos y yo discutíamos qué hacer. Finalmente, decidimos subir al 4º piso para investigar. No debíamos dejar que alguien estuviera en problemas. La escalera crujaba por nuestro pinés y al paso, y la serie se volvía más frío a medida que ascendíamos. Al llegar al 4º piso nos encontramos con un pasillo largo y oscuro, con puertas cerradas a ambos lados. Al final del pasillo, una puerta entra abierta. Nos acercamos con cautela y cuando entramos, nos encontramos con una escena que nunca olvidaré. Era un laboratorio, pero no como los de abajo. Esta parecía sacado de una película de terror. Mesas llenas de instrumentos extraños, frascos con líquidos de colores. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó la figura girándose hacia nosotros. Era un hombre mayor con ojos enestados en sangre y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No. Debían estar aquí. Escuchamos un grito, Dilla tratando de mantener la calma. Está todo. El hombre rió un sonido seco y áspero. Todo está bien, jóvenes, solo estemos experimentando. En ese momento, ¿no?, lo que había en la mesa un cuerpo, o lo que quedaba de él era una figura humana, pero deformada, como si hubiera sido sometida a experimentos horribles. Ana gritó, y todos dimos media vuelta para correr. Pero la puerta se cerró golpe detrás de nosotros. El hombre nos persiguió,
riendo como un maníaco. Corrimos por el pasillo, pero las puertas que antes estaban cerradas ahora se abrían, reviendo más figuras encapuchadas que nos rodeaban. Finalmente, euramos a la escalera y bajamos corriendo hasta el primer piso. El guardia de seguridad nos miró con sorpresa cuando salimos corriendo del edificio, pero no dijimos nada, no podíamos. Al día siguiente, regresé al edificio para buscar respuestas. Pero cuando el que al cuarto piso no había rastro del laboratorio ni de los encapuchados. Solo un pasillo vacío y polvoriento, como si nadie hubiera estado allí en años. Nunca supimos qué pasó esa noche. Ana dejó la universidad poco después y Carlos y Lucía se negaron a hablar del tema. Yo seguí estudiando, pero nunca más me quedé tarde en el edificio de las ciencias y a cada vez que paso por allí no puedo evitar mirar hacia el cuarto piso. Historia 2. La Universidad de San Marcos era una de las más antiguas del país, con edificios que databan de hace más de un siglo. Su arquitectura imponente, con pasillos largos y aulas de tecos altos, creaban un ambiente solemne, casi místico. Daniel, un estudiante de primer semestre de arquitectura, había asustado muchas historias de terror sobre la universidad, pero las tomaba como simplesis para asustar a los novatos. Sin embargo, había un reún en particular que se repetía una y otra vez entre los estudiantes más antiguos, el pasillo 13 de Kisian, que era un ala del edificio de arquitectura que equitaba su clorada hace años. A Yongse nadie sabía exactamente por qué. Algunos aseguraban que en su interior ancabadán posidas de antiguos estudiandos, cuadernos con páginas a medio escribirdos, perars con fórmulas agarabatadas y pulpitres cubiertos de polvo, como si el tiempo allí dentro se hubiera detenido. Pero lo más inquietante eran los testimonios de quienes afirmaban haber escuchado pasos susurros tras la puerta cerrada. Daniel, al principio, no prestó atención a estas historias. Estaba amañado, ocupado con sus clases y proyectos, durmiendo poco y cesando por las entregas, pero con el tiempo su curiosidad empezó a despertar. La manera en que los profesores evitaban hablar del pasillo 13 y que tan cierta podía ser aquella historia una noche, después de una larga sesión o estudio en la biblioteca, decidió un paseo por los pasillos para despejarse antes de volver a casa. Mentora caminaba por el edificio de arquitectura, notó algo extraño. Una de las puertas que llevaban al pasillo 13, aquella que debía estar cerrada con llave, estaba entreabierta. No había nadie más en el pasillo, solo el sonido distante del viento colondose por las rendijas de las ventanas. La iluminación tenue del lugar hacía que la escena fuera aún más inquietante. Pensó en alejarse y olvidar de aquello, pero la curiosidad fue más. Lo que vio al otro lado lo dio sin aliento. El pasillo estaba en completo abandono, las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse, el suelo tenía grietas y algunas baldosas se habían desprendido. El aire tenía un olor rancio a humedad y polvo acumulado. Había pupitres alineados de manera desordenada, quijares con escritos viejos que el tiempo había comenzado a volar, cuadernos abiertos sobre los escritorios con bayanes amarillentas por el paso, escritos viejos que el tiempo había comenzado a diez, una la olvidara en el tiempo, como si los edionans que al monves estuvieron allí hubieran desaparecido de un momento a otro. Dio un paso dentro con cautela, sintiendo el crujido del suelo bajo sus pies. Fue entonces cuanto lo escuchó, un susurro, débil como un murmullo lejano, pero lo suficientemente claro como para hacer que se le erizara la piel. Su respiración se aceleró. Tal vez olera el viento colandos por algún rendija intento conversar, pero un tan el susurro se repitió, esta vez más ser un escolabrío lo recorrió de pies acabada. Se obligó a manir la calma y giró hacia la puerta por la que había entrado. Su corazón dio un vuelco, la puerta estaba cerrada, la maní no se movía, tiró con fuerza pero no cedió. Era o como si adicional al otro lado la estuviera sosteniendo. Un pánico irracional comienza a invadirlo. Golpeó la puerta y gritó, pero su voz se sintió extrañamente apagada, como si el poeta no podía quedarse ella. Miró a su alrededor buscando otra salida, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas. El aire se tornó más frío. Jim Montas se movió en la penumbra.
Un pupitre se deslizó por sí solo hasta el centro del alona más cercana. Daniel sintió que miedo se convertía en puro tero. Su instinto le decía que convertía en puro alió lo antes posible. Pero sus piernas se negaban a moverse. Y luego la risa comenzó. No era una risa común, era distorsionada, antinatural, como si alguien estuviera riéndose en diferencia. Freitera el diferencias al mismo tiempo. Daniel sintió su estómago revolverse. Trato de razonar. Ta busco una explicación lógica, pero Incentes vio algo que hizo que su mente se quedara en blanco. En el reflejo sucho de una de las ventanas, una silueta oscura estaba justo detrás de él. No puede moverse, su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Por el puente posente puede escuchar respiración fría entrecortada. Entonces la luz parpadeó violentamente y en un instante de oscuridad el reflejo desapareció, fría entrecortada. Se obligó a reaccionar y corrió hacia la última ola del pasillo, cerrando la puerta atrás de sí. Se quedó allí temblando, tratando de controlar su respiración. Tal vez estaba sin silencio, tal vez solo había terminado. Pero cuando hué la cabeza, su sangre se heló. En el escritorio frente a él había un cuaderno, abiertos y fórmulas que le midió en sus. Era suya. Sus apuntes de arquitectura estaban allí con botetas y fórmulas que le sus que del midio en el sus cuarea mi escrito en sus. Croteos da compundo abierto contra él. Pero eso era imposible. Nunca había con manos temblorosas, paso las pagines. Todo estaba escrito con su caligrafía, pero cuando llegó a la última página su garganta se cerró. Una sola frase estaba escrita con tinta fresca. No miratros. Sintió que el aire se volvió más helado. Una presencia se alzó a su espalda, un susurro más fuerte, un susurro en su oído. No lo pensó dos veces. Se lanzó contra la puerta con toda su fuerza. Esta vez cedió, corrió sin mirar atrás, directo hacia la entrada del pasillo. La puerta ahora estaba abierta. Se precipitó afuera, tropezando y cayendo al suelo del pasillo principal. Respiraba con dificultad, su corazón latía con tanta fuerza que le olía el pecho. Se viró para mirar hacia el pasillo. 13. Todo parecía normal, como si nada hubiera sucedido. Desde esa noche, Daniel evitó por completo esa parte del edificio. Nunca volvió a acercarse, pero era algo en el cambio. De vez en cuando Menzar tomaba apuntes en clase. Encontraba páginas en su cuaderno que él no recordaba haber escrito. Quebrade que comprasían que lo hacían temblar, que hacían advertición, que parecían adverteñas, que lo hacían clausos, que hacían que parquían aberrancios, que lo hacían a recordado du. Asentía que alguien lo observa, incluso cuando al pasaba serio, clausurado, sentía que alguien lo. Y yo cuaya más volvió a prejorzar esta puerta en el fondo, sabía que el paseo certín no lo había olvidado. Historia 3. Cuando Valeria y yo a la Universidad Nacional de Bellas Artes, de la composilla por fin estaba tomando rumbo. Había esperado años para estudiar arte en una de las instituciones más prestigiosas del país, y aún significaba mudarse lejos de su familia. Estaba dispuesta a afrontar el desafío. El campus era hermoso, con edificios antiguos de arquitectura neogótico y jardines que parecían sagados de un. Pero lo que más le entusiasmaba era su nuevo hogar, el internado estudiantil, una enorme residencia de 4 pisos que solía ser un convento en el siglo XX. Las monjas lo habían abandonado décadas atrás y la universidad lo convirtió en dormitorios para estudiantes foráneos. Desde el primer día, Valeria sintió algo extraño en el edificio. Las habitaciones eran espaciosas pero frías, con techos altos y pasillos emallados largos. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos de personas que nadie reconocía, y allí la directora del ternerado, una mujer mayor con un rostro severo, les advirtió a todos los estudiantes sobre los básicas, no hacer ruido a todos los pes de la mediano es no entalala hasta del ter. Al principio el área pensó que era una advertencia ridícula. ¿Por qué habrían de prohibir algo así? Pero conforme pasaron, la Sema comenzó a notar cosas extrañas. En algunas noches, cuando regresaba tarde después de a pie en sus proyectos, escuchaba paso en el pasillo coctonío en la octa la ducha se habitación parpadeaba sin rasola, o la luz de su habitación parpadeaba sin rasola. Sus compañeras también hablaban de sucesos inquietantes. Algunas asegura usaban haber visto sombras mujeres en los pasillos,
y otra. Sin embargo, lo peor ocurrió en la madrugada. Era una noche lluviosa, así Valeria se había quedado hasta tarde en su cuarto pintando un retrato para una de sus clases. Estaba completamente abortada en su trabajo cuando escuchó que alguien la llamaba. Valeria. El sonido era vacuo, casi un susurro, pero lo suficientemente claro como para erizar la piel. Seguí lo inmediato. La habitación estaba vacía. Pensó que tal vez eran una de sus compañeras bromeando, así que abrió la puerta y miró el pasillo. Para ella estaba en que silencio. Las luces ampeñes iluminaban las puertas cerradas de las demás habitaciones. Suspiro y cerró la puerta, atribuyéndolo al cansancio. Pero entonces susurros se repitió. Valeria, abrí la puerta. El sonido venía desde afuera, pero él ya estaba en la puerta. No había nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su instinto le gritó que no respondiera. Recordó las advertencias de la directora. Nunca contestes si te llaman en la oscuridad. Se alejó lentamente de la puerta y trató de ignorarlo, pero la voz insistió. Valeria, sé que estás despierta. Abre la puerta. Esta vez sonó más fuerte, más cerrada. Su corazón latía con fuerza. Se tapó los oídos y cerró los ojos. No iba a responder. No iba. Golpearon la puerta. Es golpes cercos. Quiso gritar, pero el miedo la dejó paralizada. Se cubrió con su cobija y trató de convencer de que estaba sonando. No supo en qué momento se quedó dormida. A la mañana siguiente despertó con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento pensó que todo había sido una pesadilla, pero cuando se levantó y miró la puerta, su estómago se encogió. Había marcas de dedos sobre la madera. Un sudor frío le recorrió la frente. Se apresuró a contar lo sucedido a una de sus compañeras, Natalia, quien la miró con una expresión grave. «Tiene suerte de no haber respondido», le dio en voz baja Grafiengridius. Hacia una chica silenció. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó con ella? Natalia naló a una de las mesas del comedor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Era una estudiante de teatro, susurró. Escucho su nombre en la madrugada, en lugar de ignorarlo, pregunto quién era. Dicen que esa noche comenzó que apartar raro, no hablaba con nadie, se despertaba, murmuraba cosas sin sentido. Un día desapareció. Valeria sintió que la piel se le erizaba. ¿Y qué creen que coge? Natalia bajó la voz armás. Algunas dicen que es el espíritu de una de las monjas que vivió aquí hace siglos. Otras creen que es algo peor, algo que nunca dio este lugar. Después de eso, Valeria no pudo volver a dormir en paz. Siempre cerraba su puerta con seguro y trataba de dormir antes de la medianoche. Pero sin importar cuánto intentara evitarlo, la voz siempre regresaba. Y a cada noche sonaban más cera. Una madrugada, la voz cambió. Valeria, abrí la puerta, él abríse antes. El terror la invadió, ella nunca había abierto la puerta. Pero cuando miró el suelo, vio las huellas de sus propios pies marcadas en el polvo del pasillo, tireyéndose en la puerta, como si en algún momento de la que hubiera abierto, sin recordarlo. Después de eso, Valeria do internado. Nunca supo qué era lo que realmente habitaba allí, pero allí esas noches, incluso lejos de la universidad, cuando todo estaba en silencio, Ann podía escuchar el susurro en su oído. Valeria, ya la abriste antes. Historia 4. La Universidad de Buenos Aires es un lugar lleno de historia, conocimiento y, como descubriría más tarde, secretos oscuros. Yo, Valeria, era una estudiante de tercer año de literatura y amé un concierge por toda una persona racional. Esa noche todo cambió. Fue la noche en que me encontré con el sexto cuaderno. Era finales de noviembre y el compo estaba envuelto en un asentón palpable. Los exámenes finales se acercaban y la biblioteca central, en el edificio antiguo y majestuoso, estaba llena de estudiantes disparados por absorbos, todo el conocimiento posible. Yo era una de ellos, mi tesis sobre la literatura gótica del siglo. Sí lo que esa pasión particular estaba tan absorta en mi investigación que no me di cuenta de cómo pasaban las horas. En las 10 p.m., el bibliotecario, un hombre mayor de nombre de Ernesto, anunció que servían en una ola.
La mayoría de los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas, pero yo decidí quedarme un poco más. A las 10:45 p.m. el resto se acercó a mi mesa. Valeria es hora de Isa, de con una sonrisa amable. Asiento y comienzo a guardar mis libros, pero algo me llamó la atención. En una esquina oscura de la biblioteca, cerca de la sección de archivos históricos, había una puerta que nunca había visto antes. «Ernesto, ¿qué cuesi detrás de esa puerta?», preguntó, señalando hacia la esquina. El biblatoria Palillo, nada que te interese, respondió con tono que intentaba ser caúl, pero que no lograba ocultar su incomodidad. «Es solo un amondón viejo, leona de polvo y telaranas». Su reacción solo va bien mi curiosidad. Decidí que, antes de irme, echaría un vistazo rápido. Cuando Ernesto se alejó, me acerqué la puerta y la empuñé. Para mi sorpresa, se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la biblioteca. Dentro había una pequeña habitación iluminada por una única bombilla que colgaba del techo. Los estantes estaban llenos de cajas apiladas y libros cubiertos de polvo. En el centro de la habitación había una masa de madera vieja con un solo biotto. Me acerqué y lo abrí. Las páginas estaban llenas de escritura apretada y desordenada, como si alguien hubiera estado escribiendo frenéticamente. Algunas páginas tenían manchas oscuras que parecían ser sangre. Creí salir y lo que contra me dejó el gela. El cuaderno contenía confesiones de crímenes horribles, pensamientos oscuros y deseos retorcidos. Cada página estaba firmada por diferencia de los cuales reconocí como antiguos estudiantes, que habían desaparecido misteriosamente. De repente, las luces de la habitación parpadearon y se apagaron. Escuché un susurro detrás de mí, como si alguien estuviera respirando en mi oído. Me di la vuelta, pero no había nadie. El aire se volvió frío y sentí una presencia en la habitación, algo que no era humano. Cerré el cuaderno y corrí hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe antes de que pudiera salir. Los susurros se hicieron más fuertes y las páginas del cuaderno comenzaron a volar por la habitación como si estuvieran vivas. Entonces vi algo que nunca olvidaré. Al lado del cuaderno, veis la figura con una voz que resonaba en mi mente. «Ah, ahora eres parte de él». Grité y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Milagrosamente se abrió y salí corriendo de la habitación. No me detuvo hasta llegar a la salida de la biblioteca. No merezco me miro, con preocupación. «¿Estás bien?», pregunto. No estoy bien», respondí, hallando. «He algo en esa habitación, algo maldito». Ernesto palideció el sermón contrasté el sexto cuaderno. Sentí el suspiro profundamente. «Lo siento, Valeria, pero no hay nada que podamos hacer. Aquel se clina el cuaderno, están condenados». Desde esa noche mi vida ha sido un infierno. Los susurros no se detienen y la figura oscura aparece en mis sueños, recordando que soy parte del cuaderno. He intentado deshacerme de él, quemarlo, romperlo, pero siempre regresa. Y cada vez que lo abro, encuentro nuevas páginas con mis propios pensamientos. He investigado todo lo que pude sobre el sexto cuaderno. Descubrí que fue creado por un profesor de literatura que, obsesionado con la idea de capturar la esencia del mal, realiza rituales azuros para infundir el cuaderno con una entera maligna, que los que lo leen se convierte en sus víctimas atrapados. Ahora sé que nunca podré escapar. El sexto cuaderno me jaca atrapado y solo es cuestión de tiempo antes de que desaparezca como lo demás. Si alguna vez encuentras un cuaderno viejo y gastado en una biblioteca, no lo habrás. No importa cuán fuerte si tu curiosidad, no lo hagas, porque una vez que lo lees nunca podrás